Primeramente, ¿a qué nos suena cuando decimos que queremos recuperar algo? A que queremos volverlo a tener, ¿no? Bueno, ese mismo concepto nosotros se lo vamos a aplicar a las bases de datos. Cuando queremos recuperar, o sea, volver a tener esa información o datos que perdimos en algún momento, ya sea por algún robo, se fue la luz, la estructura interna de la base de datos se corrompió, los archivos se dañaron o simplemente porque se quiere migrar el sistema hacia otro servidor. El punto es que esa valiosa información no queremos que se pierda y mucho menos volver a empezar esa base de datos desde cero. Es aquí, en este punto, es en donde nosotros recurrimos a esos procedimientos o técnicas que nos permiten acceder y extraer esa información, volviendo a un punto en el que todo iba bien y de esta manera recuperarla. Pero antes de esto, nosotros tenemos que hacer un resguardo de la misma, o sea, como una copia de seguridad, que es a lo que nosotros vamos a conocer como un respaldo. Ella debe contar del mínimo error posible. Debe ser apta para cualquier otra base de datos y debe estar disponible 24/7. Para de esta forma disminuir los daños que puedan causar y también la pérdida de esa información. Y luego tomar esa copia y guardarla en algún otro medio, ya sea en otro disco duro, en un pendrive, en una computadora. El punto es que esa información no se pierda. Entonces, ¿en qué consiste la recuperación de la base de datos? Bueno, en hacer un resguardo o un respaldo de esa información de la base de datos y luego recurrir a ella cuando haya un inconveniente, un fallo muy grande y de esta forma volver al pasado y tener toda esa información intacta. Lo malo de esto es que esa información podría estar no actualizada. El otro procedimiento vendría a ser cuando tú restauras los datos haciendo uso de una bitácora o log. Esto es como un diario en donde se va registrando, va analizando y nos va notificando de cualquier cambio que se haya podido llegar a tener en esa base de datos, ya sea como el momento de agregar algún dato, eliminarlo o hasta modificarlo. Pero ¿para qué recurrimos a ella? Bueno, es para devolver esos datos a un punto en el que su estado era conveniente, no había ningún problema. Y sea cual sea de estas técnicas que nosotros podamos agarrar, cualquiera de ellas es válida. Gracias. Anteriormente ya habíamos definido que eran las transacciones, siendo estas no más que bloques de unidades únicas que van a contener instrucciones o sentencias dentro de estas. ¿Por qué bloques de unidades únicas? Ya que si todas las instrucciones no se ejecutan de una manera lógicamente correcta dentro de la transacción, esta no se va a ejecutar dentro de la base de datos. Ahora bien, la estructura de una transacción es similar a la de una función, ya que dentro de esta van a existir las instrucciones o sentencias requeridas, ya sea la cantidad ya será propuesta por parte del programador. Dentro de las transacciones existen dos sentencias en específico muy importantes. Estas serán tanto el commit como el rollback. Estas definirán tanto si se quieren guardar los cambios o modificaciones hechos en la base de datos, tanto como si se quiere volver a un punto anterior a estas modificaciones en el esquema. La encargada de volver a ese punto anterior va a ser el rollback. Esto va a ser muy importante, ya que le da esa integridad a la base de datos al prevenir errores lógicos o fallas en los atributos de un campo o dato en específico. Ahora bien, la sentencia commit confirma y guarda dentro de la base de datos todas las modificaciones hechas durante la sentencia. ¿Qué pasa? La sentencia rollback no se puede colocar después de una sentencia commit, ya que la sentencia commit se encarga de confirmar estos datos eliminando
cualquier punto de guardado anterior que haya dentro de la base de datos, haciendo que los cambios efectuados sean permanentes dentro de esta. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es José Suárez, estudiante del cuarto semestre de informática y como ya se habló anteriormente, los conceptos de respaldo y recuperación de base de datos son conceptos sumamente importantes a la hora de administrar nuestra base de datos, debido a que esto nos brinda métodos que hacen que nuestra información esté segura y no perderla toda, por lo menos. Estos mecanismos es necesario llevarlos a cabo en situaciones en las que nuestras bases de datos se vean comprometidas. Situaciones tales como que alguna transacción se finalice de manera anómala debido a que se vaya la luz o simplemente se cierre el proceso mediante el administrador de tareas. Otro ejemplo de errores de casos en los que se podría haber comprometida la base de datos sería que haya defectos en la red, causando intermitencia entre el cliente y el servidor, y donde esto podría causar problemas a la hora de escribir esos datos que trae el cliente. También por último tendríamos a los casos más complejos que vendría siendo, por ejemplo, si el edificio donde está la base de datos se quema, o si hay un robo, si hay un sabotaje, entre muchos otros casos que podrían llegar a darse de esta manera. En cualquiera de estos casos es bastante bueno tener un respaldo, ¿verdad? Pero para poder llevar estos respaldos a cabo sería de bastante ayuda algún tipo de herramienta, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios la existe, que vendría siendo MySQL Server, ¿verdad? La cual es una herramienta que por lo menos en el apartado de los respaldos pues nos ayuda de gran medida, debido a que tiene distintos tipos de respaldo y el cual podemos escoger dependiendo únicamente de nuestras necesidades. Entonces, teniendo en cuenta esto, la manera de hacerlo la manera fácil de hacerlo sería simplemente abrir SQL Server, luego dirigirse a la pestaña de tareas, luego dirigirse a la pestaña que diga backup o copia de seguridad. Ahí simplemente tendríamos que escoger donde queremos que se guarde nuestra base de datos y ya la tendríamos respaldada, de simplemente cargarla de ser necesaria. Y para la recuperación sería simplemente igual abrir SQL Server, irse a la parte donde dice database, dar clic derecho, restaurar base de datos, escoger el archivo del cual vamos a restaurar la base de datos y darle en OK y ya tendríamos nuestra base de datos restaurada. Bueno, eso fue todo, muchas gracias.